Continuando con el papel del Estado en la economía, cuando el mercado por sí mismo no es capaz entonces de asignar eficientemente los recursos, o cuando la distribución del ingreso no es la socialmente deseada, o por problemas de crecimiento, de estabilidad en una determinada economía, el Estado podía intervenir. Y básicamente podemos hablar que hay distintas formas de intervención estatal. Por un lado tenemos que el Estado interviene o puede intervenir en la economía aplicando impuestos y gastando, es decir, haciendo una intervención directa entre lo que se llama el gasto público. Por ejemplo, puede hacer una ruta, puede tener un hospital, bien, puede prestar servicios. Eso es el gasto público, la policía, el ejército, la oficina de la licencia de conducir, y recaudar impuestos para financiar eso, cualquier tipo de gastos que haga. Esto es lo que se denomina la política fiscal. Y es una de las formas de intervención estatal. Por otro lado, lo que puede hacer es dictar regulaciones, bien, son normas que conllevan a controlar decisiones de las empresas o de los agentes económicos en general relacionadas con precios, ventas, producción. Bien, acá hacemos referencia, el Estado puede tener muchos tipos de regulaciones, puede, por ejemplo, puede de prohibir estacionar en una determinada calle. Bien, acá hacemos referencia a todo el tipo de regulación que puede tener incidencia económica. Ojo que hay regulaciones que creemos que no, y si las pueden tener. Si no me dejan estacionar o no me dejan llegar en auto o como sea a un determinado lugar, puede ser que entonces no sea rentable poner un negocio ahí. Entonces, ojo con las regulaciones que a veces parece que no son destinadas a regular económico, pero terminan impactando en los incentivos económicos y entonces en la asignación de recursos. Bien, hay acá también está todo tipo de prohibiciones, cuando prohibimos importar, cuando prohibimos el consumo de alcohol en menores. O sea, tenemos un montón de cosas que son más o menos relacionadas a la economía. Y hay una discusión entonces entre la regulación versus la liberalización, es decir, ¿qué hacemos? Regulamos, liberalizamos, dejamos todo a lo que diga el mercado, ponemos límites estatales. Bien, la discusión también está abierta, y el Estado ha avanzado en nuestro país y en todo el mundo en muy fuertes regulaciones. Bien, y después tenemos otra forma de intervención estatal, es directamente la producción de bienes y servicios por parte del Estado, ¿no? Con distintos tipos de bienes. Acá podemos pensar en el YPF, ARSAT, los ferrocarriles, o servicios de otro tipo, ¿no? Cuando una oficina de asistencia a las exportaciones, por ejemplo, también es una intervención estatal pagada. En este caso se anota acá, pero es el Estado, se anota acá porque es un gasto, pero el Estado estaría produciendo un determinado servicio. Bien, entonces las fuentes de intervención estatal son amplias y tienen distintas formas y motivos. Veamos la intervención estatal por lado de los gastos y de los impuestos. Bien, dijimos, el gasto es el gasto público, todo lo que hace el Estado, lo que el Estado gasta, el personal que contrata, las inversiones que realiza, la obra pública. Y los impuestos es lo que le cobra a los agentes económicos para financiar ese gasto público. Esto en definitiva entonces es la política fiscal. El sector público argentino consolidado gasta aproximadamente un 40% de lo que produce ese país, por lo menos si era en el año 2019. ¿Qué es el sector público consolidado? Es el gasto de los tres niveles estatales, es decir, todos los municipios del país, todas las provincias, más Cava, más el Estado Nacional. El gasto de todos ellos sumados es aproximadamente el 40% del PBI. Ojo, porque no es que del PBI sacan el 40% para gastarlo, sino que muchas veces, una gran parte de ese gasto es lo que hace que también aumente el PBI, ¿no? Pero una vez entonces que medimos todo ese PBI, que tiene distintos orígenes, el 40% corresponde al sector público consolidado. Y dentro de eso, bien, dentro de eso, cuando uno ve sumado todo, nación, provincias, municipios, lo primero que ve es que en el caso, cuando uno ve las 24 jurisdicciones y las 23 provincias más Cava, el principal gasto que tienen las provincias es en personal, ¿de acuerdo?
de ese consolidado, casi la mitad de lo que gastan en su conjunto todas las provincias lo gastan en personal. Y los municipios también tienen como principal gasto el pago de personal, y también es más o menos la mitad de lo que gastan los municipios consolidados de todo el país lleva en personal. En cambio, la nación como principal gasto tiene el sistema de jubilaciones y pensiones, y después aparecen las transferencias que son cuando no hay una contraprestación. Acá tenemos el sistema de educación público, también hay transferencias al sector privado, también hay transferencias en el comercio internacional. Acá están todos los subsidios, bien, etcétera. Entonces, para el Estado Nacional, jubilaciones y pensiones, y después las transferencias se llevan una parte importante, algo así como casi el 65% del gasto de la nación responde a jubilaciones y pensiones y transferencias a distintos sectores. Recién después viene el gasto en personal. Entonces, para el Estado Nacional, el gasto personal en salarios, digamos, en personal, tiene un peso mucho menor que para los municipios y las provincias. Todo eso sumado es el 40% de nuestro PBI. Y los impuestos son las obligaciones de contribución para los ciudadanos. Hay muchas formas dependiendo el caso. Bien, ¿quiénes cobran impuestos? Bueno, los estados provinciales y el Estado Nacional. Los estados provinciales, los impuestos provinciales, ingresos brutos, sello, automotor inmobiliario, los más conocidos. Y el Estado Nacional, IVA, ganancia, el impuesto solidario que tenemos ahora sobre la compra-venta de moneda extranjera, los débitos y créditos bancarios, bienes personales, derechos a la importación o a la exportación, por no nombrar los impuestos más conocidos que cobra el Estado Nacional. En principio, los estados municipales no cobran impuestos, sino que los estados municipales lo que pueden hacer es cobrar tasas y servicios que están asociados a la prestación de algo. Por eso se cobran el famoso ABL, alumbrado, barrio y limpieza en Buenos Aires. Acá sería la tasa municipal, la tasa de alumbrado público, etcétera. Porque en principio, bueno, porque hay algunos grises donde empiezan a cobrar por cosas que no son de prestación directa. Por ejemplo, los municipios no pueden cobrar impuestos, entonces no te pueden cobrar por pasar por una calle, pero te dicen que no, te estoy cobrando por mantenerte en la calle. Bueno, entonces hay un gris que no sabemos bien exactamente qué es lo que están cobrando, pero en principio esta es la distribución de cómo serían los impuestos en nuestro país. Una cosa importante cuando hablamos de impuestos es hablar de la incidencia de los impuestos, es decir, una cosa es sobre en la cabeza de quién cae el impuesto, esta cosa quién realmente termina pagando ese impuesto, si quién soporta la carga de un impuesto entre los participantes de un mercado. Esto tiene que ver también con los funcionamientos de los mercados, etcétera. Supongamos que le ponemos un impuesto a los negocios para tener los carteles publicitarios. Entonces, si una verdulería quiere tener un cartel publicitario arriba, tiene que pagar un impuesto. Bien, la pregunta es ¿quién va a pagar ese impuesto? Bien, el dueño del negocio. Ahora, ¿cómo lo va a pagar? Si el dueño del negocio lo que hace es dividir la carga impositiva entre sus clientes de manera que la rentabilidad de su negocio no se vea afectada, entonces en definitiva lo terminan pagando los consumidores, más allá de que la cabeza sobre la que se cae el impuesto es el propietario. A mayor competencia, menor posibilidad de traslado, entonces los precios los bienes finales, y a menor competencia sí, bien, pero hay que estudiar, y es muy polémico esto de quién termina realmente pagando los impuestos, cuál es la real incidencia sobre compradores y vendedores. Y hay que considerar que la carga relativamente va a caer en una forma mayor, va a tener un mayor peso en aquella parte del mercado que es menos elástica, es decir, la que tiene menos posibilidades de salirse de ahí, de ir a una competencia, de ir a comprar algo sustituto y evitar el pago de ese impuesto. Es decir, que aquella agente económico que menor capacidad tienen para encontrar alternativas, es decir, la parte más elástica del mercado, va a tener una carga impositiva mayor. El IVA, por ejemplo, es un impuesto que recae y por eso a veces se le está exento a algunos bienes de primera necesidad. Es un impuesto difícil de evitar para el consumidor común. Entonces el consumidor y muchas veces la gente de bajos recursos
su principal gasto es en productos de consumo primera necesidad y terminan pagando el IVA, es decir, que terminan pagando mucho más que personas de mayor poder adquisitivo. Esto es ya lo vamos a ver enseguida, en la regresividad de los impuestos. Entonces, acá lo que hablamos de los impuestos y de la eficiencia, es decir, eh, en cuanto distorsiona la asignación de recursos, es decir, las decisiones económicas por parte de los agentes económicos un determinado impuesto, y en cuanto ayuda eso a la eficiencia en la intervención estatal. Entonces dijimos, esto es lo que estábamos hablando recién, cuando hablamos de impuestos hay que considerar esta situación de los impuestos y la equidad horizontal y la equidad vertical. Es importante entonces hablar también en esto de la equidad, de la incidencia de los impuestos sobre la equidad. Se habla de la equidad horizontal y la equidad vertical. La equidad horizontal es esta idea que nos dice que personas que se consideran esencialmente iguales en términos de capacidad económica deberían pagar los mismos impuestos, y la equidad vertical establece que contribuyentes con eh, capacidad mayor para pagar impuestos deberían pagar cantidades más elevadas y alícuotas más elevadas. Entonces, en la vertical sería quien tiene más que pague más, quien tiene menos que pague menos. En la horizontal sería que individuos esencialmente iguales deberían pagar los mismos impuestos y estar tasados, digamos, con la tasa en la tasa impositiva. Con los mismos criterios. La progresividad versus la regresividad, lo que decíamos recién. Progresivos son cuando el impuesto recae proporcionalmente de una forma más fuerte sobre los agentes económicos de mayor capacidad contributiva, y regresivos son cuando el impuesto recae en forma más fuerte sobre los agentes económicos con menor capacidad contributiva. El IVA es un ejemplo de un impuesto muy regresivo. Los que menos tienen pagan una tasa impositiva en términos de sus ingresos mucho mayor. ¿Por qué? Porque lo que se paga es lo mismo, es cierto, pagas el 21%, el 10,5%, depende de lo que estés comprando, pero si vos te gastás casi todo tu sueldo en productos de primera necesidad grabados con el 21% del IVA, pagás el 21% sobre prácticamente la totalidad de tus gastos. En cambio, si tenés un salario, un ingreso muy elevado, y los productos de primera necesidad compras, no sé, gastas el 10% de tus ingresos comprar productos, ese 21% impacta sobre el 10% de tus ingresos, cuando la gente de menor recurso impacta en un porcentaje mucho mayor de sus ingresos. Entonces, la progresividad y regresividad de los impuestos también es algo a tener en cuenta, que muchas veces en los apuros y en las urgencias coyunturales de los déficits fiscales terminamos teniendo impuestos muy regresivos y no impuestos progresivos. Y después están los impuestos proporcionales versus los de cuantía fija. Estos están un poco más relacionados a la eficiencia en la asignación de recursos. Los proporcionales serían proporcionales a la renta: más ganas, más pagás, más volumen de venta tenés, más impuestos pagás, y al revés. Los impuestos proporcionales también pueden funcionar como estabilizadores automáticos, es decir, cuando va bien pagas más impuestos, cuando va mal pagas menos impuestos. Los de cuantía fija son impuestos que se pagan independientemente de los niveles de actividad, y sino que son cantidades fijas. Y esto después lleva entonces a que habría que estudiar cuál es la incidencia y porcentualmente el impacto de ese impuesto. Bien. En cuanto a la regulación estatal es otra de las formas en que el sector público puede intervenir en una economía, y tenemos un amplio abanico de regulaciones. Básicamente son normas destinadas a controlar decisiones de los agentes económicos privados. Cuando hablamos de regulación, ¿por qué regularían? Bueno, una de las cosas que mira el sector público es el poder de mercado. Cuando hay monopolio o alta concentración en algunos mercados, suelen haber leyes antimonopolio, anticoncentración, pro defensa de la competencia, entonces hacen que se regule para defender la competencia. Después otra cosa es si esas regulaciones son exitosas o no. Las economías de alcance, a veces conviene que pocas o alguna empresa produzca determinados
conviene en términos de beneficio económico, ¿no? Una familia de productos más los beneficios económicos serían mayores que la eficiencia social, por así decirlo, que si distintas empresas producen distintos productos de esa familia. Aquí en las economías de alcance tenemos clásicamente las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Se supone que si a la casa de uno llega un solo proveedor donde te da de televisión, teléfono, internet, todo junto, sería más barato cada una de esas, el conjunto que la suma de cada una de esas partes si contratas a tres proveedores distintos, ¿bien? Pero esto choca con el poder de mercado, entonces siempre acá hay limitaciones y muchas regulaciones muy fuertes. La defensa de la competencia, como decíamos, se interviene para que no se cope el mercado y no se establezcan condiciones monopólicas u oligopólicas que van en desmedro, digamos, de los intereses de los consumidores. Hay muchas regulaciones que han ido sumándose en el tiempo con respecto al tema del medio ambiente, lo que se puede contaminar, lo que no se puede contaminar, el cuidado de los bosques nativos, la tragedia de los incendios en los montes, que en realidad muchos son intencionales para después usar esa tierra porque las leyes no permiten desmontar, entonces pues si se quemó si se permite. Bueno, hay mucho regulaciones respectiva al medio ambiente. Recuerden siempre que la ley echa la trampa y hay que estar muy seguro y muy finito de la eficacia de las regulaciones. Y ya vimos entonces los casos de externalidades y bienes públicos que también llevan a regulaciones. Por ejemplo, en el caso de externalidades prohibís tomar y manejar. En el caso de los bienes públicos, el Estado es quien directamente interviene proveyendo estos bienes que el mercado no está en condiciones de proveer. Estas entonces son las principales fuentes de ideológicas de la intervención estatal. Vivimos en una época en que todo el mundo tenemos una presencia muy fuerte del Estado y no pareciera a corto plazo que esto fuera a cambiar.